a recibir a nuestro invitado Ángel Talaveras, director de Economía de Europa, Oxford Economics. Ángel, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, llegamos a este día post Banco Central Europeo, post Reserva Federal. Yo quería preguntarle, después de esas declaraciones de Lagarde, hay subida de 25 puntos básicos, no se está hablando de pausa, aunque queda mucho por hacer. ¿Qué destacaría de la decisión, del mensaje que trasladaba ayer Christine Lagarde? Bueno, creo que Lagarde quiso dejar claro de que no es la última subida de tipos, pero de todas maneras creo que esto está bastante, dentro de las expectativas ya entraba. La rebaja a 25 puntos básicos de subida creo que refleja un poco dos cosas. Una es que los datos de inflación por fin empiezan ya a mostrar señales de moderación, ¿no? La inflación general lleva ya unos meses cayendo, la subyacente ya por fin parece a ir un poco hacia abajo. Pero también otra cosa con la que me quedo es que Lagarde mencionó varias veces los datos de crédito que salieron esta semana, que fueron bastante malos y que de hecho es un poco lo que el Banco Central esperaba, yo creo, ¿no? Buscar a través de subir los tipos, bajar la marcha de la economía, y los datos de crédito son uno de los indicadores claves donde normalmente verás el funcionamiento de los tipos de interés. Entonces, estos dos factores son los que yo creo que justifican que el Banco Central ya piense que puede empezar a subir tipos menos. A partir de aquí, yo creo que nos van a quedar, ya estamos cerca del final de la subida de tipos, yo creo que van a quedar una o dos subidas, salvo grandes sorpresas en los datos económicos. Creo que en los próximos 1 o 2 meses ya veremos el final de la subida, que es un poco también lo que la Reserva Federal de Estados Unidos también ha comunicado. Está señalando ese horizonte de subidas, de cuánto cree que le quede. Antes de continuar, quería preguntarle a Ángel, ¿dónde ven, hasta dónde puede llegar ese nivel de precios, de esos tipos de interés? Y en ese horizonte, y además en el punto en que nos encontramos, ¿cuánto se acerca o cuánto es de evitable una recesión? Bueno, a tu primera pregunta, nosotros tenemos en nuestras expectativas son 2 subidas más de 25 puntos, por lo tanto 50 puntos básicos más, medio punto, lo que llevaría a el tipo de depósito al 3,75 y el tipo de préstamo al 4,25, ¿no? El Banco Central Europeo tiene como 2 tasas de referencia que se usan comúnmente. El mercado creo que más o menos está descontando algo parecido, creo que algo muy diferente a estas cifras sería una sorpresa y seguramente sería una razón de que ha pasado algo con la economía bastante serio. La segunda pregunta es más difícil de contestar, pero qué duda cabe que los datos económicos de la eurozona ya de los últimos 2 trimestres ya muestran estancamiento. Tenemos 2 trimestres consecutivos con un PIB básicamente o creciendo muy poco o estancado. Pensamos que las subidas de tipos todavía hay una parte del impacto que todavía no hemos visto, por lo tanto aún creo que nos queda bastantes meses o trimestres donde aún el impacto con rezago de las subidas de tipos se verá en la economía. Por lo tanto, ahora mismo la recesión no es nuestro caso base, pero qué duda cabe que esperamos un periodo de crecimiento bastante débil en la eurozona en los próximos trimestres a consecuencia de, pues como comento, de este impacto rezagado. Obviamente también dependerá de factores externos, por ejemplo, qué pasa con la economía de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos, por ejemplo, finalmente entra en recesión y la magnitud de esa recesión, pues sería más probable que eurozona también siguiera, porque tradicionalmente cuando Estados Unidos entra en recesión es habitual que nosotros también lo hagamos. Por lo tanto, hay varios factores que todavía obviamente no podemos manejar, pero creo que para resumir, sí creo que deberíamos esperar un periodo este año todavía de crecimiento bastante débil. Estamos viendo esta mañana, de hecho, en plena resaca de lo que han sido las declaraciones del Banco Central Europeo, las declaraciones de François Villeroy, que dice que ese objetivo de la inflación del 2% no se va a conseguir hasta 2025. Decía incluso que a finales de 2024 tal vez podría alcanzarse ese hito. Ayer se estaba viendo en esas declaraciones de Lagarde, de alguna manera, cómo todavía no se ha contabilizado el impacto de la subida de tipos, pero sí se está registrando, lo hemos visto además en las encuestas del Banco Central Europeo, cómo la demanda de crédito se está acortando, o sea, se está reduciendo. Y todo esto mientras se trata de alejar el temor a que esa crisis bancaria que se está viviendo en Estados Unidos tenga algún tipo de repercusión en Europa. Mirando todo ese contexto, ese comportamiento del crédito y con el protagonismo de la banca, al menos al otro lado del Atlántico, ¿de qué manera enfrentan ese
ese marco y cuánto de real puede mantenerse esa distancia entre lo que está siendo un sector a un lado y otro y hasta qué punto se puede estar tranquilo en ese mercado del crédito, en esa confianza del sector bancario. Bueno, hay varias partes en esa pregunta. Una es lo que está pasando con el crédito, que como comento está desacelerando de manera muy fuerte y de hecho en parte es algo que está ya diseñado, ¿no? Las subidas de tipos en gran manera, la idea es que se traduzcan en una rebaja de la demanda de crédito para poder frenar la economía y a su vez la idea es que baje la inflación. De alguna manera esa es la parte quizá que era más ya esperada y que todo el mundo teníamos en mente o que el Banco Central tiene un poco en mente cuando subir los tipos de interés de manera tan agresiva. Hay que ver si realmente, y esa es la gran pregunta, cuándo juzgarán que ya creen que es suficiente subida y cuán preocupados estarán por la caída de crédito para llegar al punto de decir, bueno, ya no tenemos que subir más los tipos, pero digamos que es la parte del mecanismo más, digamos, más convencional de cómo uno frena la economía o los precios a través de subidas de tipos. La parte de la crisis bancaria o de problemas en el sector bancario obviamente es la parte más problemática y por ahora, por suerte, quitando el caso concreto de Credit Suisse, que se resolvió por suerte de manera muy rápida y relativamente limpia, en Europa no parece que tengamos los problemas que estamos viendo en Estados Unidos, quizá porque obviamente es un sector bancario ahora mismo bastante distinto, con quizá una regulación un poco más intensa, por lo menos a las entidades del tamaño que estamos viendo en Estados Unidos tener problemas, pero no creo que nadie pueda asegurar de que estamos completamente libres de riesgo porque los problemas bancarios que hemos visto que aparecen de un día para otro. Tenemos una fase de tranquilidad y al cabo de un tiempo aparece una noticia en un banco X que comenta una noticia a lo mejor de un problema con depósitos. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos. En pocos días tenemos bancos que han pasado de estar aparentemente bien a estar básicamente liquidados. No creemos que en Europa ahora mismo sea algo que tenga que pasar necesariamente, pero este tipo de crisis se mueven de manera muy rápida. Por lo tanto, creo que es algo que vamos a tener que estar alerta permanentemente porque obviamente los riesgos de contagio a medida que los problemas bancarios en Estados Unidos continúen siempre van a estar ahí. Por completar un poco la visión, porque no, en el fondo el estar mirando, ¿no?, al otro lado del charco es algo inevitable. Hemos escuchado a Jerome Powell hace apenas 48 horas también poner sobre la mesa la pausa, decir adiós a sobre todo a esos analistas que esperaban más, unos recortes de tipos en el horizonte, pero decía que hay que vigilar el dato a dato, el reunión a reunión. Y ahí es donde va a estar mucho más pendiente lo que está siendo el mercado laboral. Hoy hay informe de empleo y, por supuesto, también lo que dé sí la crisis financiera y también lo que pueda pasar con ese techo de deuda, que es otro de los temas que sigue candente. Mirando a lo que es el Banco Central y los principales retos en Estados Unidos de la Reserva Federal, ¿cuál es el camino que dibuja? ¿Cuál diría que va a ser ahora mismo el foco de atención por parte de Jerome Powell? Bueno, la Reserva Federal ya, pues como comentas, ya básicamente comunicó al mercado que lo más probable es que ya ahora mismo vaya a pausar las subidas de tipos. La FED ha subido 5 puntos los tipos de interés, o sea que ha sido una subida muy agresiva. Comparado, por ejemplo, en Europa todavía estamos en 3,5 puntos, me parece, o 3,75 de subida. Obviamente, como comentas, van a seguir dependiendo mucho de los datos, ¿no? Básicamente se asume de que las dinámicas de inflación por fin ya están en la dirección correcta, pero esto asume que esto va a continuar. Obviamente, si los datos de inflación vuelven a subir hacia arriba, pues todas estas predicciones vuelven a estar un poco en el aire. En lo que respecta a manejar, obviamente, el objetivo de precios, el objetivo de crecimiento y los objetivos de empleo, bueno, la FED tiene obviamente, creo, una misión de alguna manera quizá algo más sencilla en el sentido de que creo que hay más consenso de que hay una economía que está bastante recalentada, ¿no? Tenemos unos datos de inflación muy altos, pero también unos datos de empleo que están en máximos históricos en casi todas las medidas que se usen. Creo que esto hace un poco la misión un poco más obvia de que la FED quizás sí tiene que ser un poco más agresiva y por eso ha subido los tipos de manera más alta. Ahora bien, luego está la historia de cómo esto puede afectar al sector bancario. Ahí es donde entra lo que llamamos el principio de separación. Es el tema de que los bancos centrales tienen que usar instrumentos distintos para sus mandatos distintos. Entonces, los tipos de interés son una medida que generalmente puede ser relativamente útil para la inflación, pero no realmente van a ser una medida muy útil para hacer un control
de estabilidad financiera, ahí es donde la Fed, por ejemplo, ya ha desarrollado medidas como líneas de liquidez, etcétera, para intentar aliviar los potenciales problemas del sector financiero. Es donde el Banco Central tiene que ser más creativo y se puede imaginar una situación donde los tipos siguen subiendo o siguen altos, pero a la vez estás proporcionando medidas para asegurar la estabilidad financiera de la economía. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por tratar de arrojar esa luz a lo que está siendo todos esos grandes asuntos del mercado. Ángel Talavera, director de Economía de Europa de Oxford Economics. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias y un saludo a todos. Y nosotros, antes de continuar, están a punto de abrir sus